Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver lo que la película de Thor hubiera sido antes de la que vimos a la llegada de los cines. Thor empieza hace siglos en el reino de Asgard, un lugar lleno de palacios dorados, tecnología avanzada y magia. Allí gobierna Odín, el rey de Asgard y protector de los 9 reinos. Mucho tiempo atrás, Odín libró una guerra brutal contra los gigantes de hielo de Jotunheim, criaturas capaces de congelar todo a su paso. El líder de esos gigantes era Laufey. La guerra termina cuando Odín derrota a los gigantes y les arrebata la caja de los inviernos antiguos, una reliquia con un poder devastador. Después de eso, Odín decide mantener la paz entre los reinos para evitar otra guerra. Años después conocemos a su hijo Thor y Loki. Thor es poderoso, carismático y amado por los guerreros de Asgard, pero también arrogante, impulsivo y obsesionado con la gloria en batalla. Loki, en cambio, es más inteligente, reservado y experto en magia e ilusiones. Aunque aparenta llevarse bien, se nota que Loki siempre vive bajo la sombra de su hermano. Thor está a punto de convertirse oficialmente en rey de Asgard. Todo el reino celebra la ceremonia de coronación y Odín se prepara para entregarle el trono. Pero justo antes de completar el ritual, varios gigantes de hielo logran infiltrarse secretamente en la bóveda real para recuperar la caja. Aunque el destructor, una gigantesca armadura mágica, los elimina rápidamente, el incidente enfurece a Thor. Thor quiere atacar inmediatamente Jotunheim para vengarse, pero Odín le prohíbe hacerlo porque podría comenzar otra guerra. Thor cree que su padre actúa como un anciano débil y decide desobedecerlo. Junto a Loki, Sif y los 3 guerreros viajan a Jotunheim usando el puente Bifrost, el enorme puente de energía arcoíris que conecta mundos. Cuando llega, Thor confronta agresivamente a Laufey y comienza a burlarse de los gigantes. La tensión crece hasta explotar una batalla gigante. Thor disfruta de la pelea y destruye enemigos usando su martillo Mjolnir, provocando caos por todas partes. Sin embargo, pronto quedan rodeados y a punto de morir. En el último momento aparece Odín y salva a todos. Furioso por la irresponsabilidad de Thor, regresa a Asgard y le dice que no está preparado para ser rey. Thor sigue actuando con orgullo y discute con su padre frente a todos. Entonces Odín toma una decisión extrema, le quita su poder a Thor, le arrebata el control de Mjolnir y lo destierra a la tierra. No eres digno de estos mundos. No eres digno de tu título. No eres digno. Y ahora te despojo de tu poder. Y en nombre de mi padre y del padre de mi padre, yo, Odín, padre de todo, te destierro. Antes de lanzar el martillo, coloca un encantamiento muy importante. Quien obtenga este martillo, si es digno de él, poseerá el poder de Thor. Thor cae en medio del desierto de Nuevo México. Poco después es encontrado por la científica Jane Foster, su mentor Eric Selvig y Darcy Lewis. Jane estudia fenómenos astronómicos y tormentas extrañas relacionadas con portales espaciales. Así que Thor le parece fascinante, aunque también bastante extraño. Mientras tanto, el martillo cae dentro de un cráter y provoca una enorme curiosidad. Decenas de personas intentan levantarlo, pero nadie puede moverlo, ni un centímetro. La noticia atrae a S.H.I.E.L.D., liderada por el agente Phil Coulson. La organización toma control de la zona y confisca toda la investigación de Jane. Thor, desesperado por recuperar su martillo, se infiltra en la base de S.H.I.E.L.D. usando habilidades de combate increíbles, incluso sin poderes. Derrota a varios agentes y finalmente llega a Mjolnir, pero no puede levantarlo. Ese momento lo destruye emocionalmente porque comprende que realmente perdió el favor de su padre. En Asgard, Loki comienza a investigar por qué, durante una confrontación con los gigantes de hielo, descubrió algo importante. Al tocar al gigante, su piel se vuelve azul, igual que la de esas criaturas. Más tarde, Odín le revela la verdad. Loki en realidad nació en Jotunheim y es hijo biológico de Laufey. Odín lo adoptó después de la guerra, con la esperanza de unir ambos reinos algún día. La revelación rompe emocionalmente a Loki. Toda su vida sintió que nunca fue suficiente comparado con Thor. Ahora descubre que además fue engañado sobre quién es realmente. Poco después, Odín cae en un profundo sueño mágico llamado Odin Sleep, dejando temporalmente el trono en manos de Loki.
En lugar de buscar la paz, Loki comienza a manipular todo a su favor. Engaña a Thor haciéndole creer que Odín murió y que jamás podrá volver a Asgard. También hace un trato secreto con Luffy mientras planea quedarse con el trono. En la Tierra, Thor poco a poco cambia gracias a Jane y sus amigos. Aprende a convivir con un humano normal, comienza a preocuparse por otras personas y deja atrás gran parte de su arrogancia. Jane y Thor empiezan a enamorarse mientras pasan tiempo juntos, observando estrellas y hablando sobre los mundos. Sin embargo, Loki teme que Thor pueda regresar, por eso envía al destructor a la Tierra para eliminarlo. La gigantesca armadura aparece en el pueblo y comienza a destruir todo a su paso con rayos de energía devastadores. Sif y los tres guerreros intentan detenerla, pero son derrotados fácilmente. Thor entiende que el monstruo vino por él. Sin poderes y completamente vulnerable, decide sacrificarse para salvar a los demás. Camina hacia el destructor y le ofrece su vida a cambio de que deje en paz a sus amigos. Ese acto de sacrificio demuestra finalmente que Thor cambió y se volvió digno. El encantamiento reconoce a Thor y Mjolnir sale disparado hacia él desde el cráter. Cuando el martillo llega a su mano, Thor recupera su poder en su escena épica llena de rayos y tormentas, convirtiéndose nuevamente en el dios del trueno. Thor destruye el destructor y salva al pueblo. Después comprende que debe regresar a Asgard para detener a Loki. Cuando Thor vuelve a Asgard, descubre el verdadero plan de Loki: usar el puente Bifrost para destruir completamente Jotunheim y demostrarle a Odín que él sí merece el trono. Loki cree que así finalmente ganará el amor y respeto que siempre quiso. Thor intenta convencerlo de detener, pero Loki está demasiado consumido por el dolor, los celos y la necesidad de demostrar su valor. Los dos hermanos terminan peleando brutalmente sobre el puente Bifrost, mientras enormes cantidades de energía amenazan con destruir un mundo entero. Thor comprende que no hay manera de detener el arma sin destruir el puente, aunque eso significa perder para siempre la conexión con Jane y la Tierra. Golpea el Bifrost con Mjolnir hasta hacerlo explotar. El plan de Loki fracasa y Jotunheim se salva, pero Loki, completamente derrotado emocionalmente, confronta a Odín, preguntándole por qué nunca lo quiso igual que a Thor. Odín intenta salvarlo cuando cae al vacío, pero Loki decide soltarse y desaparecer en el espacio. Al final, Thor se reconcilia con su padre y demuestra que finalmente maduró. Ya no es el guerrero arrogante del inicio, sino alguien dispuesto a sacrificarse por otros. Mientras tanto, en la Tierra, Jane continúa buscando la manera de reencontrarse con Thor. La escena final revela que Loki sobrevive y ahora manipula secretamente a Erik Selvig. En ese momento, prepara directamente los eventos de Avengers. La historia detrás de la creación de Thor es muy interesante porque Marvel no sabía si el personaje funcionaría en el cine. Antes del MCU, muchos pensaban que Thor era demasiado raro para una película grande. Un dios nórdico, magia, mundos fantásticos, alienígenas, armaduras doradas y un martillo mágico. Marvel tenía miedo de que el público no lo tomara en serio. Por eso, la película pasó por muchísimas versiones diferentes antes de llegar a la que vimos en el 2011. Marvel tenía miedo de hacer una película demasiado fantástica. Después del éxito de Iron Man, Marvel quería expandir el MCU, pero Thor era un problema enorme. Iron Man funcionó porque era tecnología, armas, ciencia, realismo militar, pero Thor era literalmente un dios vikingo espacial. Kevin Feige y Marvel necesitaban encontrar una forma de hacer que el personaje encajara en el mismo universo de Iron Man y después de Avengers. La primera versión iba a ser enorme. El primer gran guión de Mark Proustami era muchísimo más ambicioso, que tenía más batallas, más criaturas, más tiempo en Asgard, más viajes entre reinos, más personajes mitológicos, más escenas de guerra, más destrucción. Thor originalmente iba a sentirse como una mezcla entre The Lord of the Rings, The Fathoms of the Rhine, Excalibur y ciencia ficción cósmica. Marvel incluso quería mostrar más de Muspelheim, Alfheim, Svartalfheim y otros reinos, pero el presupuesto se volvió gigantesco. El CGI necesario era demasiado caro para la época, especialmente porque el MCU todavía no era una apuesta segura, así que Marvel recortó muchísimo contenido. En la película final, gran parte ocurre en Nuevo México con Jane Foster, pero originalmente Thor pasaba mucho más tiempo en Asgard, había más guerras, más política y más aventuras cósmicas. Marvel cambió eso porque era más barato filmar en la Tierra, ayudar al público a conectar con Thor y hacía la película menos complicada. Pero eso muchas personas sienten que la primera mitad de Thor parece una fantasía épica y luego se convierte en una película más terrenal. En algunos conceptos tempranos, Loki iba a usar magia más oscura y agresiva. Marvel terminó humanizando mucho más al personaje.
Eso pasó en gran parte gracias a Tom Hiddleston cuando hizo las pruebas. Le dio tristeza al personaje, vulnerabilidad, celos reales y carisma. Entonces Loki dejó de ser villano genérico y se volvió uno de los personajes más importantes del MCU. Marvel literalmente expandió el papel después de ver su actuación. Muchísima gente no sabe esto. Tom Hiddleston audicionó primero para Thor, incluso entrenó físicamente y grabó pruebas usando el martillo, pero Marvel sintió que Chris Hemsworth tenía más presencia física, mientras que Hiddleston tenía energía perfecta para Loki. Esta edición terminó cambiando toda el MCU. Al principio, Marvel no quedó impresionado con la primera audición de Chris Hemsworth. De hecho, casi lo descartan y estaban viendo otros actores. Pero después hizo otra prueba mucho mejor y Kenneth Branagh quedó convencido. Curiosamente, el hermano de Chris, Liam Hemsworth, también estuvo cerca de conseguir papel. Odín originalmente iba a ser más brutal. En versiones tempranas, Odín era más guerrero, más agresivo, menos sabio y más parecido a un conquistador vikingo. Pero Anthony y Branagh hicieron al personaje más elegante y majestuoso. Aún así todavía quedaron pistas de que Odín tuvo un pasado extremadamente violento. Eso luego se exploró más en Thor Ragnarok con la historia de Hela. La batalla final contra el Destructor originalmente iba a ser enorme. Había ideas de destrucción masiva, Thor peleando más tiempo, uso completo de poderes eléctricos y más participación de S.H.I.E.L.D. Pero el presupuesto volvió a limitar muchas cosas, por eso la pelea final en la película dura relativamente poco. Originalmente Jane era más cercana a los cómics, enfermera, interés romántico clásico, menos científica. Después Marvel la convirtió en astrofísica para modernizar al personaje, conectar con la ciencia y hacerla más importante para la historia. Los primeros artes conceptuales tenían edificios imposibles, puentes gigantescos, ciudades flotantes, arquitectura exageradísima, diseños muy inspirados en Jack Kirby. Jack Kirby creó gran parte de la estética clásica de Thor en Marvel Comics. Marvel quería representar sus diseños, colores enormes, formas exageradas, armaduras brillantes, tecnología extraña. El problema era que si lo hacían exactamente igual, podían verse demasiado caricaturescos. Entonces, mezclaron fantasía, ciencia ficción y realismo. En algunos borradores, Thor destruía enemigos con mucha más brutalidad, había más escenas de guerra, más soldados muertos y un tono más oscuro. Marvel suavizó todo porque quería una clasificación PG-13, accesible para familias. Originalmente, Steve tenía más escenas, Baldran y Hongun tenían más desarrollo, había más aventuras grupales y más exploración de Asgard. Mucho de eso se eliminó por tiempo. De hecho, varios fans creen que los Warriors 3 quedaron muy desaprovechados en el MCU. Si Thor hubiera fracasado, probablemente no existiría el MCU como lo conocemos. The Avengers habría sido mucho más difícil y Marvel quizás habría evitado personajes cósmicos después. Thor era una apuesta enorme porque introducía magia, alienígenas, dimensiones y dioses. El éxito moderado de Thor ayudó a abrir las puertas para la película como Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, Eternals y toda la parte cósmica del MCU. Y hasta aquí el video. Espero que os haya convencido. Compartan con nosotros para más. Hasta el siguiente, chicos, chicas. Bye bye.